Gloria al Señor, mis hermanos. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Amén. Oigan, pues vamos a la carta de San Pablo a los Romanos, siguiendo con esta serie de sermones. Van a ir al capítulo 6, versículo 15. Voy a comenzar a leer. Dice así la palabra, dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y liberados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Pues Dios es maravilloso y no quiere dejar nada a dudas lo que es el camino, y por eso levantó a hombres apóstoles, así como lo fue Pablo. Entonces, nos ha estado hablando aquí sobre la importancia de vivir en santidad, dejando el pecado. Es lo que nos estuvo diciendo en los sermones pasados, de que ya se ha muerto al pecado, que entonces hay que vivir ahora en lo nuevo, en lo que se nos ha revelado. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Empezando en el primer versículo de Romanos 6, 15. Como que hace la pregunta: ¿qué pues? Entonces seguiremos pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Como que en todos los tiempos la gente se quiere acomodar. En todo tiempo se quiere acomodar la gente. Dice, bueno, ya no estamos bajo la ley, donde era imposible seguir, y pues lo que venía era la muerte. Pero ahora que estamos bajo la gracia, pues todo se nos perdona. Entonces hay que pecar, y pecar más, que al fin que se nos va a perdonar. ¿No se les ha venido a la mente algo parecido? Algo, aunque no sea en definitiva muy descarado, pero algo parecidito. Yo pienso que a todos. No quiere decir que hay que hacerlo, pero se tiende a venir al pensamiento estas emociones. Y de hecho, hoy en día muchos en la iglesia, y no digo unos cuantitos, viven de esa manera. Vamos a pecar. Que al fin que estamos bajo la gracia, vamos ante el Señor y todo se nos va a perdonar. Todo. Entonces, y dice Pablo, no, en ninguna manera. En ninguna manera. Ya no, dice Pablo. Y entonces pasa a decir aquí, ¿verdad? Ok, bueno, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Entonces nos dice que antes éramos esclavos del pecado. Nos dice. Y
Entonces dice aquí que así como éramos esclavos del pecado, a uno obedecíamos, estábamos sometidos. Cuando se oye la palabra someter, se me figura como un hombre fuerte, teniendo acá abajo a un hombre y con el pie arriba de la persona, lo está sometiendo. O X, hay muchas maneras de mirarlo. Pero la verdad es que así era. Éramos esclavos del pecado. Había alguien que gobierna, hay alguien que gobierna el pecado y nosotros éramos esclavos del pecado. Es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Roma, que era la más pecadora de aquel entonces, con sus habitantes, y está diciéndonos de esa manera que antes eran esclavos, antes. Y para entenderlo poquito, ¿qué es ser un esclavo? Porque pues nosotros no vivimos en esa era, ni en las eras pasadas cuando ha habido esclavos. Pero un ejemplo, cuando tú le trabajas a un patrón, podemos decirlo aquí, en Estados Unidos, en México, donde sea. Pues le prestas 8 horas de servicio, 9, 10, depende si le trabajas el overtime, a tiempo adicional. Y entonces ahí él es dueño de ti por 8 horas, 9, 10 horas. Pero tú eres libre, pero esas horas no eres libre, le perteneces a alguien. Bueno, esa es una cosa, pero siendo un siervo, un esclavo, es mejor la palabra, usar la palabra esclavo. En unos lugares aquí dice siervo. El esclavo no tenía voz ni voto. El esclavo le pertenecía a su amo. El amo disponía del esclavo noche y día. El futuro de un esclavo no era más que su amo. Él decidía lo que hacía con él. Podía libertarlo, podía matarlo, podía regalarlo. Le pertenecía. No tenía futuro un esclavo. Está dando aquí Pablo le está dando a saber a la iglesia de Roma, y ellos sí sabían lo que era un esclavo, porque vivían en tiempo cuando había esclavitud por todo aquel mundo. Inclusive los historiadores dicen que 1/3 de los habitantes de Roma eran esclavos, 1/3. Entonces, saben muy bien de qué les está hablando aquí Pablo. Entonces eran esclavos del pecado, les está diciendo. ¿Qué quiere decir? Que el pecado gobernaba sobre ellos, sobre nosotros gobernaba ese pecado. Y no podíamos movernos a ningún lado. Estábamos encadenados. No podíamos hacer cosas buenas. Tratábamos, pero no podíamos. Estábamos encadenados. Unos más que otros. Unos esclavos eran más privilegiados de acuerdo al patrón o de acuerdo a lo que vivía. Pero habíamos unos esclavos que no podíamos hacer nada bueno. Una que otra cosita, pero no podíamos. Llorábamos, nos frustrábamos, queríamos morir, mejor desaparecer del mapa. Lo cierto es que era una esclavitud, unas cadenas que pesaban bastante y que no se podían romper. Y estabas condenado a vivir ese tipo de esclavitud por siempre. Y dice, si ustedes se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien no obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia de la justicia. Dice, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, ahora han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados.
En aquel tiempo, mis hermanos, a diferencia de hoy, bueno, no de todos, cuando un hombre, una mujer quería entrar al evangelio, se le instruía. Tenía que dársele a saber el precio que iba a pagar. Había muchos privilegios y hay muchos privilegios en esta vida cristiana, pero muchas responsabilidades. Entonces se le ilustraba a aquel adepto, aquel que venía y que sea parte de la iglesia, se le instruía muy bien lo que era la salvación, lo que tenía que dejar. Dejaba de ser propiedad de un amo y venía a propiedad de otro amo. Ahora iba a entrar a la propiedad de un amo bueno. Ahora serían siervos, esclavos de la justicia. Así como antes eran esclavos del pecado, ahora seremos esclavos del Señor. Ahora es lo que está diciéndole Pablo a aquella gente. Y por eso se les instruía muy bien. No voy a criticar ahora a la iglesia mucha de hoy, pero muchas de las iglesias de hoy hacen el llamadito para enfrente, no está mal, pero lo hacen el llamado para enfrente y ahí hacen o llevan a la persona que se entrega a Cristo y ya fue total. Y bueno, ya después, ¿verdad? Se le bautiza, pero es solamente el llamado. Y mucha la gente por pura emoción se mete, o porque es empujado, se mete. Yo me acuerdo, por muchos años nosotros estuvimos llevando a la gente con muy buena instrucción, bastante tiempo, instruyéndola a que tenía que saber qué es lo que estaba tomando. Inclusive si una persona no estaba lista, no se le imponía las manos para que recibiera el Espíritu Santo. Tenía que saber qué es lo que estaba tomando. Pues eso es lo que hacía la iglesia primitiva, no se iban con un rato de emoción, porque ¿cuánto no hemos oído? Oh sí, pues mi papá, mi hermano, mi abuelo, o quien sea, dijo, él ya recibió al Señor. Ya lo recibió, pero la gente no hay un cambio en la persona. Entonces fue un rato de emoción solamente, pero la persona tiene que ser instruida, darle a saber qué precio va a pagar y darle a saber que antes, como era esclavo del pecado y obedecían en todo y los tenía el enemigo apergollados, ahora va a ser diferente, ahora van a ser libres, pero ahora le pertenecen a un nuevo amo, en el cual el amo demanda. No es que, ay, si quieres. No, eres un esclavo ahora de Dios. No hay opción ahora. Y dice el Señor, todo o nada aquí, en el cual es dueño de tu vida, dueño de tus finanzas, dueño de tu tiempo, dueño de todo lo que puedas tener o pensar o añorar o desear. Él es el dueño ahora, pero no paga mal. No paga mal porque es un Dios bueno. No es como el otro que era un déspota y que te llevaba al fin y que vivías una vida miserable. No, ahora tenemos a un nuevo amo. Ahora somos llamados esclavos de la justicia. Esclavos de la justicia, por amor. Todo se ha generado por amor en esta nueva era, en la era de Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Y es lo que le está diciendo Pablo a aquella gente, que ahora tienen un nuevo amo. Así como en aquel tiempo servían al pecado y con todas las fuerzas, conti más ahora, conti más ahora. Y qué hermoso, mis hermanos, qué hermoso, porque vino Dios a ser nuestro amo,
nos dio nueva vida, nueva esperanza. Ahora sí sabemos qué es lo que estamos siguiendo y miramos el más allá. Qué hermoso. Ahora sí lo de la justicia. Es como Pablo lo miraba y les decía. Ahora dice, enseguida dice, sabiendo, ¿no saben que si someten a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, ahora han obedecido de corazón a aquella forma de la doctrina a la cual fueron entregados. Libremente se les dio a conocer la palabra y la recibieron. Y lo dice, y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Es lo que estaba diciendo. Dice, hablo como humano, por su humana debilidad. Dice, pero así como ustedes presentaron en la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, ahora para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Y ahí me paro un poquito a la justicia. ¿Cómo nos adiestrábamos antes en el mundo? Cada uno se ha de acordar. Para fungir en el mundo, ser semejante a todos del mundo y hacer barbaridad y media, vivir como nos daba nuestra gana o como vivían aquella gente en aquel tiempo. Así presentábamos nuestros miembros para servir al pecado. Yo me acuerdo, y ustedes han de acordar también, unos más que otros, porque no todos no vivieron tan bajo como otros. Pero ahorita cuando dicen los miembros, o de la mente, ¿verdad? Yo me acuerdo que en un tiempo, por varios años, yo ya estaba hasta aquí, y me acuerdo que yo nada más oscurecía y salía de donde vivía. Ya no estaba en la casa de papá y mamá. Estaba en otra casa que estaba sola, que era una hermana mía, a unas casitas de ahí. Nomás oscurecía y salía. Ese era mi diario vivir. Y hablando de los miembros, que antes los presentabas y jugabas con ellos, por decirlo así, te prestabas al pecado con toda intensidad, en palabra, éramos odiosos y todo eso. Entonces aquí les está diciendo Pablo a la iglesia de Roma cómo vivían antes. Si ustedes, les dice, si antes su mente, su corazón, todo lo presentaban para el pecado, ahora para Dios preséntenselos. Decía Justino Mártir, un hombre santo que vivió, nace como en el año 100, muere el 165, Justino Mártir, que quién no ha oído hablar de él, que murió decapitado por predicar la palabra de Dios. Decía Justino que era un desorden tremendo en Roma, era un desorden. Había perdido, no había moral en aquella gente, eran inmorales, eran inmundos, eran inicuos. Todo lo que tú quieras nombrar sobre maldad, eso lo tenían los ciudadanos de Roma, la mayoría. Platica y decía, era que eran tan inmundos que cuando ellos no querían a un hijo, simplemente iban y lo abandonaban en el foro romano. Y dice, especialmente a las niñas que no querían, iban y las echaban al foro romano. ¿Qué era el foro romano? El foro romano era el centro, podríamos decir, cultural, religioso, político y religioso, ¿verdad? Podríamos decir como el Zócalo de México, podríamos decir como la Plaza Roja de Rusia, podríamos decir como la Macroplaza de Monterrey, podríamos decir como el Capitolio alrededor o la Wall Street, todo aquello
ahí iban y los abandonaban, las abandonaban. En ese foro romano. Y entonces, dice, había hombres que iban y las recogían, no por compasión, sino para criarlas y ya creciendo poco, meterlas de prostitutas. Esa era parte de la vida de Roma. Y decía Justino Descarados, no saben que a lo mejor algún día van y tienen un encuentro con su hija de una manera desvergonzada. Era bien duro en ese tiempo. Podrás decir, hoy no, ahora mira lo que hay. Todo el tiempo donde han estado los hombres ha habido inmoralidad, injusticia, iniquidad, perversidad, sucios. En todo momento de la historia donde ha estado el hombre, donde ha vivido, donde habita, ha habido todas estas clases de anormalidades. Y entonces lo que está diciendo aquí Pablo, y dice que ahora presenten sus miembros ya no para servir a la inmundicia, ahora para la santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Ahora, antes robaba, ahora ya no robas. Antes tus pies caminaban a donde les daba su gana, ahora ya no. Ahora te encaminas a otros lugares. Ahora ya miras diferente, debes de mirar diferente. Ahora tus añoranzas deben de ser otras que tienen que ir de acuerdo con la palabra del Señor. Ahora sigo a Cristo. Ahora ya no sigo el pecado. Somos nuevos, le pertenecemos a un nuevo dueño. Nuestro futuro ya le pertenece a Dios. Nuestras decisiones, ¿por qué nos va mal? A veces porque no tenemos buenas decisiones. No están bajo el Señor, no las hemos sometido al Señor. ¿Por qué a veces se anda como en la calle de la amargura? ¿Por qué? Porque no se le ha entregado a Dios. Hay muchas cosas que a veces el hombre se guarda, se reserva. Y entonces se pregunta, pues ¿qué clase de cristiano soy? Porque entonces tengo que haber entregado toda mi vida a Dios. Él es mi amo, es mi dueño. Es mi dueño. Y se nos hace tan duro el camino, pero ¿por qué se hace duro el camino? Porque no se ha entregado todo. Y se cuestiona y se dice, en realidad, ¿será el nuevo amo o Dios tuyo? ¿Será o no será? Porque hemos comenzado una nueva jornada a la santificación. Se ha abierto un nuevo camino glorioso para nosotros, en el que ya caminamos con una esperanza. El dueño, nuestro amo, nos va dirigiendo, nos va llevando más y más y más y más y más y más y ya. Qué hermoso. Entonces, la gente vive en esperanza, sabe que va a llegar. Digo por ahí uno, es mejor vivir en esperanza que llegar. Se puede oír medio curioso. Es que mucha gente vive sin esperanza hoy en día. Oh, digo mentira. No la hacen. En esta jornada de este hermoso camino, no la hacen. Viven desesperanzados. No hay esperanza. Y apuntan y apuestan al final, cuando llegue o que ya termine el mundo. Apuntan a qué? A la meta. Pero no están corriendo, no están caminando, no están corriendo como debe. No están corriendo como deben. Y por eso dijo uno, es mejor vivir en esperanza que llegar. ¿Por qué? Porque el que vive en esperanza vive con seguridad, vive feliz,
Vive con la frente en alto. ¿Por qué? Porque tiene esperanza. ¿De qué esperanza? Porque tiene un nuevo dueño. Y ese dueño le pertenece todo el cosmos, los cielos, que en realidad lo que nos dice la palabra, pero no sabemos. Donde el amo espera, y el amo está en todo el cosmos. El amo está donde quiera. Entonces el que vive en esperanza no es como el mundo la tiene, como los griegos la tenían. Que la esperanza era como seguir en martirio. Pero porque ellos no tenían un final o en una meta. Eran solamente dioses ficticios, falsos. Pero no, los cristianos vamos en esperanza, vivimos con claridad, vivimos en felicidad, gozamos de la vida, gozamos de todo lo que nos rodea, porque todo lo que le pertenece al amo le pertenece a los hijos. Y por eso vivimos con esa esperanza. Y ya de llegar, pues estamos seguros de que vamos a llegar. Pero mientras vivimos al momento, mientras hay sed, yo tomo agua. Mientras hay sed, yo tomo agua. Va a llegar el momento en cuando ya no necesitaré agua. Habrá el agua viva en el reino. Entonces es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Le está diciendo a la iglesia de Roma, caramba, miren qué vida tan horrible llevaban. Miren qué horrible vida llevaban y todavía no quieren dejar muchas cosas. Todavía se aferran. Muchas cosas que el nuevo amo no las aprueba. Ay, pero sigo viviendo. Pues sí, de misericordia. ¿Por qué? De misericordia porque Dios quiere el cambio. Y no lejos. Y no para su beneficio. Él no necesita nada. Pero para tu beneficio. Para tu santificación. Hermoso. Y entonces pues no recibimos. ¿Por qué? Porque no vivimos en esperanza. Queremos vivir solamente en pequeños logros. Aquí, allá, en pequeños logros. Lo que nuestra mente a veces pequeña piensa. Aquí, con esto seré feliz, con esto solamente. Pero eres esclavo, tienes un nuevo amo, el que no te deja acomodarte donde tú quieres, sino donde Él te quiere llevar por el camino. Y a veces no es camino glorioso como todos los pintan, de que el camino es fácil, es hermoso, santificador. Sí, pero a veces te quiere llevar por el camino de espinas. También te quiere llevar por el camino de espinas. Pero después de la prueba viene el triunfo, viene la victoria. La jornada, mis hermanos, no es nada fácil la jornada. Pero vamos con una esperanza. Porque en aquel tiempo lo que nos esperaba era la muerte, la condenación, lo está diciendo Pablo. Y ahorita lo vamos a ver de vuelta. Ahora no, ahora lo que nos espera es la eternidad. Caramba, ¿cómo no voy a sacudirme lo que traigo? No, nadie puede entrar con las cargas allá arriba, no se puede. Entonces, vivamos bien, mis hermanos, es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Roma, es lo que nos lo dice ahora. Que así con todos aquellos miembros, como los usaban para el pecado, ahora lo usemos para la gloria de Dios. Atentos, oyendo al Señor. Oyendo al Señor. Dice, porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia, está diciendo Pablo. Pues sí, porque cuando vivían antes, eran libres acerca de la justicia, nos la conocías. No la conocía, hacíamos lo que nos daba nuestra gana. Éramos libres de la justicia. ¡Ay, qué alivio! No, ¿cuál alivio? Te estabas muriendo. Dice, pero ¿qué fruto tienen de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? ¿No les ha tocado? A mí me ha tocado. A veces tengo unas pesadillas horribles y tremendas. Estoy soñando partes de mi antigua vida, mi antiguo mundo. Y cuando despierto estoy hasta jadeando. Digo, gracias mi Señor, gracias mi Señor.
Gracias, mi Señor, que no me dejaste tumbado en aquel muladar. Gracias, Señor. Dice, ¿cuál fruto agarraron de todo aquello? Dice, ahora se avergüenzan. Sí, ahora ni mencionamos cosas. ¿Para qué voy a mencionarlas? ¿Para qué? ¿Para qué nos avergüenzan? Muchas cosas. Así está el mundo, mis hermanos. Están muriendo hoy en día hombres poderosos en el mundo. Y ahora le sacan a la luz todo lo que vivieron esas personas. Y eran personas, entre comillas, religiosos o conservadores, pero llevando una vida horrible, sacándolo ahora a la luz. Horrible, horrible. Cosas desvergonzadas, desvergonzadas. Ese es el mundo de hoy, es el mundo de aquel entonces. Eran hombres que representaban a la poderosa Roma. Y son hombres que representan al poderoso Estados Unidos o a otras naciones, viviendo en vergüenza, en iniquidad, en inmundicia, pensando que por ser poderosos lo tienen todo y que pueden hacer lo que quieran, aunque a escondidas. ¿Por qué creen que a Justino Mártir lo ejecutaron? Porque les cansaba, lo odiaban, porque al verlo, solamente por verlo, era odioso a los ojos de ellos. Decían en México, les cantaba el gallo, como eran. Y por eso fue decapitado Justino Mártir, por seguir a Cristo, por decirles lo que era. Dicen que hay cartas donde le mandó a uno de los emperadores que no fuera sádico con los cristianos. Ciertamente, mis hermanos, es muy duro como vive la gente hoy en día sin Dios. Por eso sacudámonos todo lo que nos asedia. No nos pertenece, tenemos un nuevo amo al que servimos por amor. Él lo dio todo por nosotros. Entonces, más ahora que han sido libertados del pecado. Ok, antes de eso, de lo que dije que con todo, que aquellas cosas en las que ahora te avergüenzas, dice, porque el fin de ellas es la muerte. En definitiva, muertos aquí, muertos allá. Dijo una hermana, aquí fue quemado, allá va a ser quemada de vuelta. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Dice, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto, vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. La santificación. Dice un cantito por ahí que cantamos con gozo, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. La santificación. ¿Qué? ¿A poco se te da la santificación cuando recibes a Cristo en tu vida? ¿Cuando te bautizas? No, para nada. La santificación es un proceso. No se da de golpe cuando recibes a Cristo. No, la santificación son regalos, podríamos decirlo, de parte de Dios, que vas agarrando durante tu caminar. Y eso va a seguir hasta el final de tu vida. Ese es el camino, mis hermanos, la santificación. Dios no quiere que estemos donde estamos. ¿O piensan ustedes que Dios está contento en donde estamos? No. Entonces estás viviendo muy mal. No, puede ser que no, yo no estoy diciendo eso. Pero Dios no nos quiere en el mismo nivel. Vamos caminando. Ya pasé el río, ya pasé esta arbolera, ya pasé esta montaña. Me esperan otros paisajes. Quizá no muy aduladores para mi vista, pero al fin es el camino, la santificación que viene no sin pruebas, pero viene y vamos en ella caminando.
en santificación y en santificación. ¿Y qué? Dice que cosa inmunda no va a mirar a Dios. Ay, entonces llegaremos limpios por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, porque el fin es la vida eterna. La vida eterna. Hermosa vida eterna. En la que hoy en día la gente busca la eterna juventud. Se compran cremas antiarrugas. Se untan esto, se untan lo otro. Y nada, al final queda arrugada la persona y va a venir siendo pasto de los gusanos. Se cuidó para el gusanito, se cuidó el carne, la apariencia para los gusanitos. Qué tremendo, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no se unten. Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo se pueden untar lo que quieran, ¿verdad? Pero el punto es que la vida eterna, un día nuestros cuerpos serán diferentes porque es la vida eterna. Estaremos como jovencitos lozanos con un nuevo cuerpo. Y me voy a acordar, no sé si te acuerdas cuando estaba allá, pero ya no estoy. Quién sabe, yo que sí nos vamos a acordar. Qué hermoso, mis hermanos, todo lo que estamos oyendo, lo que le está diciendo Pablo a toda aquella gente de la iglesia de Roma. Y entonces dice, ya por último, dice, porque la paga del pecado es muerte. Nos lo está diciendo de vuelta. La paga del pecado es la muerte. La muerte y condenación eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por amor, es un favor de Dios. No tuviste que hacer nada más que decirle, sí, Señor. Pero no le digas como que si está esperando un tiro de gracia, un hachazo en la cabeza. No, por favor. Dilo, gracias, Señor, porque soy libre. Y grítalo como el de la caricatura, que está aguantándose de gritar, porque no quiere hacer ruido, no quieren que haga ruido, pero se lanza y ya cuando llega a aquel montículo de roca o de piedra, o de tierra, ahí suelta el grito, quería ser libre. Así que gritemos con libertad. Se los está diciendo Pablo, también se los estoy diciendo yo, un hombre que está caminando esta jornada. Pero yo veo una jornada gloriosa. Yo no veo enemigos chicos, pero veo amos gigantes. Veo al Señor, a mi Rey, a mi Dios, al que se dio, al Dios de Pablo. Y con eso termino, mis hermanos. Tienen un nuevo dueño, un nuevo amo. Ámenle, porque Él es muy bueno. Y recibirán lo inimaginable. La paz que tanto esperaba, la vas a recibir. Y te lo digo porque yo también sé de dónde vengo. Y Dios ha sido muy bueno. Y con eso termino, que Dios me lo siga bendiciendo bastante. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.